Ya salieron, batiendo las alas, patitas zumbando, las plumas al viento y un tipi tipi ta. Lina, Lina, hola. Regresábamos con mi esposa y mis hijas de unas vacaciones en Esmeraldas y les pasamos dejando en el departamento a las hijas y salimos a comprar el pan frente a lo que hoy es el Amazonas. Y dos chicos me asaltaron. Les entregué sin ninguna dificultad las llaves. Cuando yo me di la vuelta, porque Lenín salió a dejar el pan en el carro, y ya lo tenía el uno con la pistola. En el momento en que me disparó el que se encontraba atrás, a pesar de haberles entregado las llaves, el de atrás me disparó. Y cuando yo me volví y yo le dije, no le haga daño a mi esposo, sonó ya el disparo. Caí con tanta mala suerte debajo del vehículo. Y francamente me hubieran, además de baleado, arrollado, si es que no es porque mi esposa sale de la panadería muy rápidamente y con una fortaleza que solo se da en esas oportunidades, me sacó de debajo del carro. Fue terrible, especialmente para él, obvio, pero para la familia también. Nosotros, primero que fue un golpe, asimilar la situación, luego empezamos a tratar de hacer cualquier cosa para que él tenga la oportunidad de caminar nuevamente. A partir de ese momento empezó para mí una tragedia llena de médicos, llena de operaciones, un dolor muy terrible. Esto vino a golpear, botó al piso todo lo que él tenía planificado. Y nosotros como familia lo que hacíamos es tratar de alegrarle un poco la situación, porque él pasaba dolorido 90% del día. Recibí la visita de un amigo que hizo un chiste de la cotidianidad. Y yo me reí con una risa guardada hace mucho rato, durante unos 5 minutos siquiera, y después comprobé que el dolor se había ido. Yo pensé que se había ido para siempre. No era verdad. Pero ventajosamente Dios me había marcado el camino. Porque así son las cosas de la vida. Tenemos al alcance de nuestra mano la ciencia de la curación de las enfermedades del cuerpo y del alma y no la utilizamos. El buen humor, el optimismo, la solidaridad. Cada vez que los platico, pues tiene un efecto analgésico extraordinario. Me vine acá donde Lenin y le digo a Lenin, pero así, ¿sabe lo que pasa? Ya estaban cogidos los ladrones. Sí, papá, tú me dijiste. Y ahora no voy a perder el tiempo. Este rato me voy a movilizar yo con la policía y con los agentes, todo eso. Me dice, papá, te ruego, no lo hagas. No lo hagas, porque yo ya los perdoné. El gran sanador es el perdón. Yo volví a recuperar la felicidad cuando empecé a rezar por los chicos que me dispararon. En la década de los 50, en lo profundo de la selva amazónica, entre la dulzura de su familia y la solidaridad de su gente, del barro de la tierra madre, emergió un hombre que tiene un corazón gigante. Mi padre era un profesor graduado en el Normal Juan Montalvo, al cual se le pidió que escogiera el sitio donde quería ir a trabajar. Y escogió el sitio más lejano de la Amazonía, un sitio donde demorabas entre 30 y 35 días en canoa para llegar hasta el primer poblado. Una población pequeña, fundamentalmente de indígenas, y mi padre y mi madre, que también fue maestra, ambos trabajaban en ello. A veces inclusive les tocaba repartir su humilde sueldo entre los mismos alumnos, y en más de una ocasión observé a mi madre fundamentalmente, que curaba a los niños, adultos que así lo necesitaban. De ellos aprendí la solidaridad. En el Colegio Mejía no solamente aprendías la ciencia, que habían extraordinarios profesores, aprendías a identificarte con los sectores más sensibles de la sociedad. Además, muchos de los compañeros pertenecían a ese estrato. Es un colegio que, de costumbre, no toleraba las tiranías, no toleraba las dictaduras, no soportaba los arrestos a gente que expresaba su libertad de opinión y siempre estaba manifestándose. Y me identifiqué con esas luchas. Yo estaba estudiando psicología y medicina al mismo tiempo en la Universidad Central del Ecuador. Hicimos una huelga
porque creíamos que la administración no era correcta. Era dirigente estudiantil, fue la huelga más larga de la universidad. Y cuando terminó la huelga, el Consejo Universitario decidió no concedernos matrícula. No terminé ni medicina ni psicología. Pero claro, como había diferentes formas de opinión en las diferentes facultades, la que nos dio matrícula fue la Facultad de Administración. Ahí seguí los estudios, seguí la actividad política y en adelante pues de eso viví. Él se graduó como el mejor egresado en administración. Él fue el mejor egresado. Fui durante un tiempo voluntario del Programa Nacional de Alfabetización. Allí tuve la oportunidad maravillosa de que se me comunique que en un pueblito cercano a San Antonio de Ibarra, que se llamaba Pucahuayco, a los pies de Taita Imbabura, había un curita que practicaba la teoría de la liberación. Entonces tuve la oportunidad de conocer a Monseñor Reyes, una de las mayores y mejores experiencias de la vida. No conversé con él, solamente lo escuché decir: bienvenidos, luchadores de la paz y de la vida, no aquellos que quieren arrasar la tierra. Por eso que repito con mucha frecuencia esta frase, porque incluye a todos. Es importante entender la filosofía de vida que tiene Lenin, el concepto de cómo ser mejor, no empresario, no político, no profesor, no profesional, sino cómo puede ser un mejor ser humano. Lenín Moreno, en toda su trayectoria de vida, se ha ido entrenando para ser un mejor ser humano. En América Latina, hervían los ideales revolucionarios para oponerse a los imperios descarnados. Los ideales del pensamiento progresista, aquellos que estaban dispuestos a pararse frente al poder, formaron el movimiento de izquierda revolucionaria. En la línea del frente estaba un joven revestido de resistencia y solidaridad. Alguna vez escuché a Almir decir que sus integrantes no solamente deben ser preparados ideológicamente, sino que en la práctica deben ser los mejores seres humanos. El mejor luchador por las causas sociales, pero además el mejor padre, el mejor esposo, el mejor hijo. Entonces me pareció que eso coincidía plenamente con lo que debe ser un ser humano. No decía que yo lo era, pero coincidía con lo que yo pensaba que debía ser un ser humano, principalmente que militaba en un partido político que pensaba hacer una transformación profunda en un país. Yo le conocí a mi esposa en una fiesta, que era con donde se conocían las chicas para ese tiempo. Ahí tenías la oportunidad de acercarte, invitarlas a bailar, y ese momento descubrí que era la mujer de mi vida. Me pareció muy guapo, muy maduro, una persona que realmente eso que tú dices es mi alma gemela. Independientemente de que esté muy interesada, siempre te decía voy a pensar. Entonces, claro, tú pasabas unos 3, 4, 5 días, desde una semana, con la incertidumbre de qué ocurrirá. Y por fin el momento que ella había determinado, que ella había marcado, pues ese momento llamabas y hacías la pregunta del millón, ¿no? ¿Me acepta? ¿No acepta? En ese momento me dijo que sí. Tiene un buen humor, canta lindo, sigue cantando, es lo que mis hijas a veces me bromean porque me dicen que es mi cantante favorito y en verdad lo es. Que te quiero a ti, porque te quiero. Dejé mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti. Yo pienso que es un padre realmente ejemplar. Por eso es que mis hijas todo consultan con su papá, hacen bromas con su papá, le consienten a su papá. Para ellas es realmente un ancla. Lenin ha sido bendecido, rodeado de mujeres. Se puede decir que somos personas privilegiadas del hecho de salir todos los días, de tener una vida digna, con trabajo, con esfuerzo. Me dediqué a la actividad empresarial y en la actividad empresarial llevé adelante pues, una imprenta, una editorial en la que nos fue bastante bien. Ayudaba a promocionar a las empresas en el país y en el exterior y a partir de eso creamos el Directorio Industrial y Comercial del Ecuador y luego el Anuario Turístico. Y estábamos conscientes de que era necesario promocionar el turismo ecuatoriano. Desde ese momento yo reclamaba que el Ecuador era el país que prácticamente parecería que aquí convergieran todas las bellezas del mundo, que tenemos la megadiversidad más grande, pisos climáticos, todos, etnias, todas, gastronomía extraordinaria, música preciosa, una historia linda,
sitios turísticos hermosos, fauna y flora extraordinaria, es decir, prácticamente todo el mundo en un solo y pequeño país. Mi papá decía, si hay alguien en el mundo que tendría derecho a ser amargado, es Lenin Moreno. Y es, creo que la única persona que yo conozco en el mundo que no tiene nada de amargura. Creemos también que los que estamos en esta condición, decimos que a veces, si no caemos, resbalamos, es porque tal vez cierta condición te dejas vivir para servir. Cuando Lenin habla de las personas con discapacidad, de alguna manera está hablando de todo. Y aquí me tienes, pues algún momento, como todo niño, como todo joven que veía una injusticia, soñaba en que a lo mejor algún momento, teniendo el poder necesario, se podía resolver. Y realmente la vida me dio la oportunidad en un aspecto, el momento en que se ve adelante el programa Manuel Espejo. Yo me acuerdo la cara de felicidad de Lenin cuando dijo que se va a llamar la misión Manuel Espejo. Claro, había estudiado a toda Manuela, se conocía todos los escritos de Manuela, sabía quién era Manuela, y entonces nos explicó por qué se llamaba Manuel Espejo, igual que después por qué se llamó Joaquín Gallegos Lara el Bono. Aquí en este país no existían personas con discapacidad, porque con salvas excepciones, todos casi les escondían a sus hijos, a sus hermanos, a sus parientes. Hay un antes y un después, ¿no? Yo creo que el antes de Lenín Moreno, las personas con discapacidad estaban realmente ocultas. Cuando iniciábamos este proceso, las personas con discapacidad estuvimos, entre todo, invisibilizadas. Sí, encontramos a gente en cuevas, encontramos a gente en gallineros, a gente que se le lanzaba al agujero la comida una vez a la semana. Era terrible, porque no se olvide usted que hubo un tiempo inclusive que se satanizaba a la discapacidad. La persona con discapacidad era muy maltratada, nadie los tomaba en cuenta, pensaban que si una persona necesitaba una silla de ruedas había que esperar una campaña política para que se le regalase. Con qué alegría, con qué orgullo desfilábamos con todas las personas con discapacidad. Era una fiesta, la gente ya no salía con vergüenza, las mamitas ya salían con sus hijos, con globos, con pancartas, a reunirse, a apoyarse, a ver que no estaban solas en el mundo. Éramos un grupo de ecuatorianos tratando de llevar un concepto, antes que con discapacidad, son seres humanos. Anteriormente éramos inútiles o personas incapacitadas, baldados o postrados, como nos denominaban anteriormente, ¿no? Un cambio rotundo. Hace creo que más o menos 10 años la situación cambió muchísimo. Después de Lenín Moreno, las personas con discapacidad son consideradas, son buscadas, son aceptadas. La discapacidad no es ni un concepto, ¿sí? A lo que principalmente nos vamos recogiendo es que desde ahí cambiamos hace 10 años. Al hablar ya no de grupos vulnerables, sino grupos de atención prioritaria. Ese es un primer momento de, primero, sincerarnos, de quitarnos todas las cosas que nos estaban cubriendo y mostrarnos ante una sociedad entre iguales como sujetos de derechos. Quedamos muy claros porque la sociedad es vulnerable ante cualquier circunstancia, tengas o no tengas discapacidad. Nosotros alcanzamos la solución de los problemas que tenían las personas con discapacidad, que inclusive las prótesis, las órtesis, las sillas de ruedas, los bastones, llegaron a no tener precio porque todo el mundo sabía que las podía conseguir con facilidad. Probablemente después de hacer el trabajo que constituyó la misión Manuel Espejo, dejamos un país mejor para la sociedad, para nuestros hijos. Se demostró que nosotros podemos ser personas útiles a la sociedad, en especial se nos devolvió la dignidad. Eso es lo que necesitan, porque si una persona con discapacidad tiene trabajo, va a ser independiente. De esa forma estamos logrando casi el empleo total, porque las personas con discapacidad necesitan de un trabajo para desarrollar sus potencialidades, que las tienen y muchas, y sobre todo también necesitan de un trabajo para poder vivir de manera digna, proporcionando accesibilidad, seguridad jurídica, acceso a los servicios públicos, acceso a la recreación, acceso al deporte, acceso a la cultura, a la vivienda. De esa forma se rescata, se recupera la dignidad de la sociedad. Había una decisión y una ley
que obligaba a los empresarios a contratar a personas con discapacidad. La gran diferencia con el gobierno ecuatoriano es que ahora hay seguridad jurídica, que ahora se cumple la ley. Entonces, la ley especificaba que había que contratar el 4% de la nómina de las empresas que tuviesen más de 25 empleados y que fuesen ellos personas con algún tipo de discapacidad. Todo lo que hizo él para las personas con discapacidad era un mérito grande que nadie lo tenía en el mundo, y el Lenin tenía. Creo que ese nivel de empatía y llegar a sentir diferente, llegar a sentir igual que los demás, es una de las capacidades más admirables que yo encuentro de Lenin. En el tema de Manuela decía, vamos a cambiar la realidad de las personas con discapacidad. Entonces, claro, uno genio le dice, ¿y cómo lo vas a hacer? Dice, conociendo a todas las personas con discapacidad del país. Entonces, la gente le mira absorta y le dice, eso es imposible. Y él dice, no, realmente para Lenin, cuando del ser humano se trata, nada es imposible. Manuel Espejo removió los cimientos del país, tanto que otras naciones quisieron reflejar este programa que llevó la solidaridad a niveles de política estatal. Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Honduras, Haití. Lenín Moreno estaba dispuesto a hacer lo que fuera para que el programa Manuel Espejo tenga un impacto planetario. Terminamos siendo una misión reconocida mundialmente sobre una política que nunca nadie le había hecho. Incluso el logro de Lenin, haber sido nombrado como secretario general adjunto de las Naciones Unidas, fue la réplica del trabajo local, del trabajo de América Latina y de un trabajo mundial. Igualmente en Naciones Unidas, el hecho de haber, por primera vez en la historia también, haber creado un secretario general adjunto en el tema de discapacidades, permitió subir el nivel técnico de la discapacidad a un nivel político. Yo creo que lo más importante que se transmitió al mundo es que este país y estos ecuatorianos, cerca de 14 millones de ecuatorianos, tienen corazón para hacer las cosas. Antes el gobierno era pura pelea, era entre ellos mismos, por su avaricia, con su plata, pero él es puro y transparente. La propuesta de Lenin es no debate, no combate, diálogo. La propuesta de Lenin es no pelear, sino construir. La propuesta de Lenin es decir verdades, no mentiras. La propuesta de Lenin es decir cosas que puedo hacer, no demagogia. Donde a pesar de que tú pienses como piensas, pero que se te respete, que cada quien pueda pensar como quiera, pero que podamos vivir en un país, que cada quien tenga su ideología, pero que podamos vivir en una política de respeto. Por eso Lenin ha dicho, mi misión es cambiar la política en el país, cambiar al ser humano, cambiar el corazón del ser humano para poder, por fin, tener una política decente. Esta es la base de la construcción para un país. La política consiste en eso, en solidaridad y en amor. Solo un hombre que se formó entre el dolor y la solidaridad sabe leer los verbos de los más necesitados. Solo Lenín Moreno tiene un corazón tan grande como para contener a todo el Ecuador. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, hemos logrado un Ecuador totalmente distinto, totalmente nuevo, reinstitucionalizado, en el cual hay armonía entre las instituciones públicas, en la cual han salido 2 millones de ecuatorianos de la pobreza. El cambio es positivo. El cambio no es regresar para atrás. El cambio realmente somos nosotros. Nosotros hemos sido el cambio durante 10 años. Transformamos el Ecuador y vamos a seguir transformándolo en el futuro.